Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Alfonso León. Él es el arquitecto de los sueños. Ya viene el nuevo ciclo solar y precisamente nos va a hablar de esto y de la entrada del año nuevo chino. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Para mí, Marco Antonio, un placer con toda la mejor energía ahora que estamos cerrando el año del Gallo de Fuego y que nos vamos a abrir a toda la energía del nuevo año chino del perro de tierra. Del perro de tierra se le llama. Así es, sí. Ahorita, a partir del 4 de febrero, arranca el ciclo solar y el 16 se proclama oficialmente a nivel mundial un año que va a ser característico especialmente para conectar alianzas, sociedades, apertura. Realmente el 2017 nos dejó una marca muy fuerte, ya sea en trabajo, en dinero, en salud, pero el 2018 y con el año nuevo chino que inicia el 16 de febrero de forma oficial, pues nos trae otra vez ese nuevo ciclo hacia lo que queremos. Muchas personas comenzarán a tomar esa gran reconexión de lo que son, con quién deben estar. Y bueno, y lo importante es que entre el 4 de febrero y el 16 es cuando movemos energéticamente todo lo que tiene que ver en nuestros espacios para traer justamente la abundancia y la prosperidad. A ver, cuéntanos sobre este nuevo ciclo solar. ¿Qué significa? ¿Qué representa para nosotros? ¿Y cómo debemos de reestructurarnos? Es así. El año nuevo chino arranca siempre con los ciclos lunares. Ahorita, es más, para el próximo 31 vamos a tener un eclipse que va a ser trascendental. Yo invito a todos los televidentes que en estos días antes de que inicie el año lunar, pues puedan hacer limpieza, así como lo hicieron en el 2017, pero limpieza del punto de vista más profundo. Es más, pueden sacar 9 objetos de la casa, 9 objetos que los dividimos en 3 de la alcoba, 3 de la sala y 3 de la cocina. Es importante colocar mucho incienso, decir muchos mantras, hacer toda una conciencia dejando atrás cualquier miedo, cualquier circunstancia que te pudo haber afectado, alguna pérdida de familiar. De por sí México en el septiembre pasado lamentablemente hubo un gran terremoto donde se movió la tierra. Entonces muchas estructuras, especialmente a todos los que están en este país, pues tuvieron la oportunidad de cerrar, de que algo se muriera, de que algo prácticamente se generaran allí nuevas estructuras para comenzar a partir de ahora una nueva etapa de vida. Entonces, podemos hacer toda una meditación en estos días, podemos limpiar nuestros espacios, sacar aquello que ya se venció y sobre todo hacerle una carta de perdón a aquel perpetrador, aquella víctima o aquella persona que nos pudo haber marcado, ya sea como pareja, como familia o en una relación pasada. Invito también, es excelente cortarse el cabello, eso limpia energéticamente y sobre todo darnos la oportunidad del cambio, porque este 2018 viene con un cambio trascendental. Alfonso, ¿y vas a ofrecer conferencia de prensa? A ver, sí, cuéntanos. Mira, el próximo 4 de febrero voy a estar dando y quiero invitar a todos los televidentes a que asistan a mi gran conferencia, que ya está en la 9ª conferencia que les traigo aquí a Ciudad de México. Va a ser allí en el Centro City Banamex, donde voy a estar dando los pronósticos que deben colocar para activar la prosperidad, el dinero, la salud, todo en este nuevo año, porque tú tienes el poder real de conectar esa prosperidad. Las personas pueden ver toda la información en mi página web www.alfonsoleon.com/eventos y seguirme en mis redes sociales como son en Twitter e Instagram @alfonsoleon10 o llamar al teléfono 55 30 79 97 71. Pues muchísimas gracias, Alfonso León, te agradezco en el alma, arquitecto de los Marco sueños. Antonio, todas las bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Y bien, mientras